Amado Dios, te damos gracias en esta noche por el regalo de la vida. Gracias porque cada día es una oportunidad maravillosa que tenemos de ti. Y qué hermoso es poderlo disfrutar, Señor, en compañía de nuestros hermanos, de los redimidos, de los que han sido lavados. Gracias. Gracias, precioso Dios. Es tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, siempre trayendo, Señor, esas ondas, Señor, de vida, de gracia, de plenitud. Gracias, Señor, porque nos permites experimentar esta realidad. No solamente conocerla, sino entenderla, vivirla y experimentarla, Señor. Gracias. Gracias, precioso Dios. Por medio de tu Hijo nos has amado y estamos, Señor, agradecidos infinitamente por todo este amor tan grande. Gracias. Muchas gracias, Padre eterno. Permítenos que la palabra, Señor, traiga renovación, traiga entendimiento y luz a nuestros corazones, a cada uno. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, congelados, bien congelados. Las tardes en Pachuca lluviosa son lo mejor de nuestra República Mexicana. Tardes nubladas, lluviosas, tardes cafeteras de pan, y hay que disfrutarlas. Bien, vamos a compartir la palabra en esta noche. Sean bienvenidos todos, a los que estamos presentes y a los que van a poder oír también después en diferido, que todo esto que se está desarrollando en este tiempo. Bien, hay una palabra que yo me quedé en mi corazón este lunes, y cuando estábamos hablando acerca del costo, el costo de la edificación y la naturaleza del dar de Dios. Y fue una palabra que en lo personal a mi corazón me causó gozo, me causó alegría, me causó esa sinergia que genera la palabra de vida en mi corazón, y quiero darle seguimiento a esto que oímos el lunes. Nosotros hemos oído contundentemente que todo lo concerniente a Dios no va acompañado de una imposición. Todo lo concerniente a Dios no va acompañado meramente de, vamos a decirlo de esta manera, de que alguien te diga que hagas algo, sino que esto tiene que ver mucho con una experiencia que inicia de manera particular en cada uno de nosotros. Y una vez que esto ha iniciado directamente desde Dios hacia nuestros corazones, pues cada uno de nosotros tendrá que poner una disposición en su corazón para lo que sigue, para el siguiente momento. Dios, por su gracia, usó un medio indistinto para cada uno de nosotros, y hemos hecho énfasis de eso. Muchos fuimos llamados por una enfermedad, por una situación de matrimonio, por una situación de padres e hijos, por una situación económica, etc. Fuimos atraídos de cierta manera, pero una vez que estamos ya posicionados en Dios, despertados a Él, comienza un proceso de entendimiento. Repita conmigo: un camino de conocimiento para el entendimiento. Otra vez, un camino de conocimiento para el entendimiento. Muy bien. Hoy quiero hablar la palabra de esta manera: lo invaluable para algo de valor. Repita conmigo: lo invaluable para algo de valor. Esa es la premisa que quiero compartir en esta noche: lo invaluable para algo de valor. El lunes terminábamos en la noche hablando de este aspecto, que hubo un costo divino y un costo terrenal por cada uno de nosotros. Sabemos que todo inició desde el costo divino,
pero también, a pesar de que ya se ha llevado a cabo el costo divino, también hay una porción humana o terrenal que se tiene que desarrollar para que se puedan usar herramientas, medios, transportes, comunicación, para que el Evangelio pueda. Y el elemento principal, en este caso, seríamos cada uno de nosotros como recurso humano, para que la palabra se siga propagando y llegando a otros. Por eso la carta a los Romanos dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie les anuncia las buenas nuevas del Evangelio? Por eso cada uno de nosotros es importante que nosotros abramos nuestra boca, abramos nuestros labios. Pero volviendo a lo que estamos hablando, lo invaluable para algo de valor. Cuando digo lo invaluable, me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo, a Cristo mismo, a su sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero eso es dado ¿para qué? Repita conmigo: para algo de valor. Si Dios otorga lo invaluable, lo otorga porque hay algo de valor que hace que Dios pueda soltar lo invaluable. Y eso es maravilloso. El Dios eterno puede proveer lo invaluable, que es su propio Hijo, porque hay algo de valor a lo cual Él tiene que redimir, reconciliar, resucitar y todo lo demás. Ese es el aspecto que quiero abundar en esta noche. Y quiero leer la carta del apóstol Pedro. La carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y usted lo puede seguir en su Biblia o la pantalla. Dice de la siguiente manera: la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. La carta tiene una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque también es un recordatorio, pero no es cualquier recordatorio, es un recordatorio magno. Son palabras duras, son palabras fuertes, son palabras que despiertan, son palabras que alertan, son palabras que cuando salen de la boca de Dios llevan muchos aspectos, como lo dice la Escritura: exhorta, pero también edifica, pero también consuela. ¿Por qué? Porque esa es la función de Dios por medio de su palabra, haciéndonos entender que hubo un rescate por nosotros, y es ahí donde de alguna manera es el despertador, o es el golpe que puede recibir alguien por si está dormido, y dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es una palabra fuerte, pero no es una palabra a gente extraña o ajena a Dios, sino es gente que ya tuvo algún contacto con Dios y lo divino, con su palabra, con sus siervos, con los apóstoles, con los discípulos. Ya es gente que ya tuvo una interacción, que está palpando algo de parte de Dios, y entonces el apóstol Pedro, con toda certeza, seguridad y confianza que está hablando de parte de Dios, está haciendo este recordatorio a los hermanos, diciéndoles: amados, nosotros vivimos un rescate. ¿Cuánto les gustan esas películas de rescate? Vivimos un rescate. Hay muchas películas de rescate, son muy emocionantes, la trama es muy emocionante. Así también las Escrituras nos muestran esta trama de Dios como una obra de teatro donde se abre y se cierra el telón y vemos toda la trama. ¿Cuál es el fin y el propósito de ese rescate? Así Pedro está hablando: señores, fuimos rescatados. Pero no fue cualquier rescate, sino fue un rescate como, no sé si recuerdan aquella película, No se puede cuidar
o no se puede proteger a aquella persona que no se deja proteger. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos rescatados de algo en lo que nosotros mismos nos metimos. Esa es la situación, esa es la condición de la palabra cuando comienza a hablar Pedro diciendo, fuimos rescatados. Pero no por algo externo, sino que ustedes mismos entraron en este círculo. Por eso dice, en este recordatorio hubo un rescate, pero el rescate fue porque ustedes mismos lo generaron. Vuestra vana manera de vivir. Y es una expresión contundente. A ninguno de nosotros quizá nos pueda gustar que hagan un enfoque de nosotros en cuanto a esto. ¿Cómo vives? Solamente lo permitimos cuando son personas ya de nuestro círculo más íntimo, cuando de alguna manera permitimos ese intercambio que pueda ir y venir la palabra con el enfoque de ¿qué? De que podamos crecer juntos. Pero aquí hay un aspecto maravilloso, es que cuando Pedro toca el punto de la vida del pueblo que está siendo tocado por Dios, Él les está recordando, veníamos de una vida sin destino, sin propósito, enajenados de Dios, alejados totalmente de Dios. Por eso aquí el punto de lo invaluable, destinado del Padre para algo que tiene valor. Entonces los destinatarios de Pedro en esta primera carta eran cristianos que estaban siendo perseguidos en Asia Menor. Y Pedro les estaba recordando su vida pasada, heredada de sus antepasados. Era una vana manera de vivir. ¿Qué estaba diciendo Pedro con vana manera de vivir? Estaba diciendo, estaban en una vida inútil, y se escucha muy fuerte, pero en este sentido, si lo está hablando Dios por medio de su Espíritu Santo para comunicarle a su pueblo, recordarles, una vida fuera de Dios es una vida que no cumple el propósito de su creación. De ahí el término inútil. No es en sí que no esté haciendo algo, está haciendo algo, pero no está haciendo para lo que fue creado, sino que está haciendo para lo que no fue creado. En ese sentido es la palabra inútil, sino que es importante que sepamos el sentido de nuestra creación. Vivían de manera inútil, sin propósito, sujetos a tradiciones vacías, tradiciones paganas y apartados de Dios. Maravilloso, a mí me encanta esta porción de la Escritura que confronta el corazón. Por eso, en este sentido, ¿qué es lo invaluable? Repita conmigo, lo invaluable es Cristo. Otra vez, lo invaluable es Cristo. Y una tercera vez, lo invaluable es Cristo. Lo invaluable es Cristo por lo que acabamos de leer. Dice, fuimos rescatados y por nuestro precio no se pagó un costal de oro, sino que por nosotros fue la sangre misma de Cristo. La vida misma de Cristo. Las Escrituras dicen que la vida está en la sangre. La misma vida de Cristo fue eso invaluable. Es decir, lo mejor que el Padre tenía para redimirnos fue su propio Hijo. ¿Cuántos se alegran de esto? Lo mejor que el Padre tenía para rescatarnos, para redimirnos, era su propio Hijo. Ahora, en eso estamos identificando lo invaluable. Ahora, ¿cómo identificamos lo de valor? Porque dijimos, lo invaluable es lo que Dios da, su propio Hijo, para rescatar lo de valor. ¿Qué es lo de valor? Repita conmigo, nosotros. Lo de valor somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo de valor somos nosotros? Le voy a decir algo. Porque nadie invierte lo mejor que tiene a menos que esto tenga valor. Repita conmigo, por favor. Nadie invierte lo mejor que tiene a menos que esto tenga valor. Somos gente que tiene sentido lógico. ¿En qué invertimos?
en algo que tiene valor. Y eso es la característica del Padre en el momento de dar lo invaluable por dar aquello que tiene valor. Pero vamos a rescatar un poquito este aspecto de qué valor tenemos. Porque no es lo mismo el valor que tenemos según el humanismo al valor que tenemos según Dios. Es diferente. ¿Sí? Dios da lo invaluable para rescatar algo que tiene valor, pero eso que tiene valor no es nosotros dándonos nuestro propio valor, sino es Dios dando y declarando lo que valemos. Y cuando Dios dice que sí valemos, Él da lo mejor que tiene, su propio Hijo. Es precioso. El valor humano se entiende a través de dos enfoques principales. Escuche, estamos hablando en término humano. Repite conmigo, en término humano. El valor humano se entiende a través de dos enfoques principales. El primero, el intrínseco. El ser humano dice, yo tengo un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir? El simple hecho de que yo existo, ya tengo un valor. Respiro, tengo un cuerpo, camino, tengo sentimientos, emociones, pensamientos, voluntades. Tengo un valor. Y el extrínseco está basado ¿en qué? Está basado en el comportamiento, virtudes y aportes. Es así como el humano, de alguna manera, se puede adjudicar valor propio. Repitan conmigo, valor propio. Ahora, ninguna persona tiene un precio, pero sí cualidades que definen su grandeza y calidad humana. Estamos hablando aspectos humanos, cómo el valor humano está en sí mismo. Ahora, nosotros, levante su mano, diga conmigo, nosotros, nuestro valor no está en nosotros mismos, ¿sí? Por esto, la declaración popular, ustedes han escuchado esa declaración popular, por ejemplo, cuando se refieren a una persona, a veces decimos, este es un gran ser humano. ¿Han escuchado esa declaración? ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos ante esta frase a alguna persona, no sé, ponemos a Mahatma Gandhi, a Teresa de Calcuta, ponemos a Martin Luther King, a Nelson Mandela, y decimos, es un gran ser humano, ¿no? Pero lo estamos hablando desde el aspecto, ¿qué? Humano. Humano totalmente. Entonces nuestro valor no está en nosotros mismos. Por esto la declaración popular, esa persona es un gran ser humano, es un rechazo rotundo a la gracia de Dios otorgada en Cristo. Si nosotros podemos colocarle el valor al ser humano, y es aquí donde el Evangelio tiene su adversidad en cuestión a lo filosófico y en cuestión a lo ideológico. ¿Por qué? Porque nosotros representamos un sesgo para ellos. Al punto de que hice un librito a mí que diga de un ser imaginario, que me diga cuánto valgo. No necesito ese librito. Nosotros por nosotros mismos podemos encontrar nuestro propio valor y nuestro propio decir que somos, ¿qué? Un gran ser humano. Pero nosotros no encontramos nuestro valor así, porque si encontramos nuestro valor así, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un rechazo rotundo. ¿A quién? A la gracia que Dios otorgó por Cristo Jesús. A menos que si alguien lavado por la sangre de Cristo y pueda decir, no yo, sino la gracia en mí, entonces podemos decir, la persona es un gran ser humano, por el que lo habita, que es Cristo, y que le hace producir todo lo concerniente a Dios. Repitan conmigo, hablemos de nuestra condición sin Dios. Estamos escarbando un poquito este aspecto de lo invaluable dado por algo de valor. Y es aquí donde nuestros corazones pueden tomar aliento, vida, sentido, propósito, identidad, posición, todos los aspectos que deben de estar en mi ser para que mi ser que reclama tantas cosas esté suplido, esté firme, esté alentado, esté inmovible, inamovible, esté sólido. ¿Por qué? Porque estamos escuchando algo que declara, fuimos rescatados. Había un asunto en el cual nos metimos y Dios dio lo invaluable porque valemos. Levanta su mano conmigo y diga, para los ojos de Dios,
Valemos. Por eso Dios lo invaluable. Sí valemos. Entonces, si de repente usted tiene una tarde oscura y gris donde se sienta como que deprimido, desahuciado, como que su ser o su ánimo se decae, es importante que recordemos, Dios dio lo invaluable porque valemos. ¿Pero qué es lo que valemos? Lo que Dios ha dicho que valemos, no lo que nosotros decimos que valemos, sino lo que Dios ha dicho que valemos. Es maravilloso. Pero es importante que hablemos de la condición, porque si Dios da lo invaluable para algo que vale, ¿qué había de por medio? Repita conmigo, había pared de por medio. Otra vez, había pared de por medio. Cuando decimos esto es para que hablemos de nuestra condición sin Dios. ¿Cómo era nuestra condición sin Dios? Y esto nos va a ayudar a refrescar un poquito la memoria, este aspecto. El primer aspecto que hemos leído es, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos y delitos y pecados. Y si tú se lo llevas a alguien que le dice a otro, tú eres un gran ser humano, pues obviamente no encaja. ¿Por qué? Porque el propio ser humano se atreve a decir quién es él, según él, pero Dios es el único, el que puede tomar el derecho de decir quiénes somos, porque venimos de él. Hablemos de nuestra condición. Según la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida. Repita conmigo, nos dio vida. No teníamos la vida, aunque caminábamos y respirábamos, no teníamos vida. Teníamos la vida, como le hemos dicho, que respira, porque tengo un cuerpo, porque desperté y abrí los ojos. Tengo vida porque pienso, porque analizo, porque tengo decisiones y voluntades. Pero había una vida que no teníamos, la cual es la vida que viene de arriba, que es la vida de Dios. Para estar en armonía, creador y creación, en una sintonía. Él nos tuvo que dar vida, dio lo invaluable porque valemos. Y Él nos dio vida, pero ¿por qué nos dio vida? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. No sé si a usted le pasó, pero yo pensaba y yo me creía un gran ser humano. Yo me creía una gran persona. Es más, si usted le pregunta a mi padre de ellos, le van a decir, era el que mejor se portaba y yo con esa bandera caminaba y entonces yo para mí me sentía bien conmigo mismo, pero hasta que hay una interacción de Dios hacia mi espíritu, entonces me hace entender que no era así, estaba muerto y en delito y en pecado. ¿Qué más? Estaba muerto en delito y pecado, 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Qué más hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Algo nos gobernaba. No solamente nuestro deseo, nuestra carne, sino que hay influencias o hay sistemas que operan para que nosotros le podamos dar rienda suelta a nuestra irredención. Repita conmigo, irredención. Si estoy en irredención, nada más falta que mi deseo se manifieste y hay un sistema esperándome para que yo pueda consumir lo que este sistema me ofrece. ¿Para qué? Para que yo no despierte a la verdad de Dios, no participe de la vida de Dios. 3, en los cuales también todos nosotros, repita conmigo, todos nosotros. Si se nos olvidó en algún momento, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pero digan, es cosa del ayer. Como dice Selena, ¿cómo dice? Ese error es cosa de ayer. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. El gran ser humano se me vino abajo a mí. No sé si a alguno de ustedes se le ponchó ese gran ser humano que traía por dentro. Se nos ponchó el gran ser humano. Y estos son los aspectos por los cuales la fe es tachada como dogma o como religiosidad y no es recibida. ¿Por qué?
porque es contundente en cuestión a separar dos tipos de vida, o es en Dios o es sin Dios, no hay otra. Esa era nuestra condición. De ahí la idea de que el Padre pueda dar lo invaluable porque algo tiene valor. La segunda porción que nosotros podemos ver de nuestra condición pasada es una lectura que está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y dice de la siguiente manera, muy interesante también esta apreciación que está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, de la siguiente manera, dice, y cantaban, repita conmigo, cantaban. ¿Qué cantaban? Un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Aquí aparece otra vez lo que comenzamos abriendo en el lenguaje de Pedro, fuimos rescatados, y en esta escritura que está Juan de Patmos también hace las mismas declaraciones. Hay una sintonía entre estos hombres en confesar que Dios ha dado lo invaluable por algo que tiene valor. ¿Y cuál es lo que menciona aquí? Repita conmigo, nuestra condición. Cuando dice que estaban cantando un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, está hablando del Cordero, está hablando de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Está hablando del Cordero, está hablando de Cristo, y dice, y con tu sangre nos has redimido. Repita conmigo, redimido. Redimido. ¿Qué es esta palabra redimido? Repita conmigo, comprado. Con la sangre del invaluable compró lo que tiene valor. ¿Y a quién le pertenecíamos que fuimos comprados? Aquí lo dice, y fuimos redimidos, dice, porque con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién nos redimió? Para Dios. Repita conmigo, nos compró para Dios. ¿De dónde nos compró? ¿En dónde estábamos vendidos? ¿A quién le pertenecíamos? Repita conmigo, a un linaje, a una lengua, a un pueblo y a una nación. Ahí estábamos nosotros vendidos. ¿A quién le pertenecíamos? A un linaje, a una lengua, a un pueblo y a una nación. Que después de haber comido lo que no se tenía que comer, el hombre cede el trono, es un atentado contra el trono de Dios, el príncipe de la potestad de las tinieblas toma la autoridad, y entonces toda, como lo leímos aquí, toda linaje, toda lengua, toda pueblo y toda nación se vuelve una incubadora de lo irredento. Una vez que tocamos con la gracia de Dios, una vez que Dios con su gracia nos toca y nos alcanza, sí hay un proceso, repite conmigo, sí hay un proceso para que Dios nos saque el linaje, la lengua, el pueblo y la nación. Para que Dios nos saque lo mexicano, hay un proceso. Para que nos saque lo pachuqueño, hay un proceso. Sí, hay un proceso. Para que Dios me saque el apellido, porque yo me siento orgulloso de apellidos santos. Y no te digo de aquellos que son los médicos santos o los licenciados santos, no sé. Eso es sacarnos el lenguaje. Aquellos que han nacido, no sé, en países como se dice europeos, el hecho de que alguien sea europeo siente que está un grado más arriba que nosotros los que estamos acá de este lado. O a veces no es así, a veces los países tercermundistas creamos esa propia idea que nosotros somos inferiores, ¿sí? Pero hasta que nosotros podemos en Dios, por su gracia, por su palabra y por su espíritu, poder conectar con su verdad, vamos a poder identificar que Dios no hace acepción de personas, sino que Él solamente dio una sola vez a su Hijo por todos, para todos, por su grande amor maravilloso. Esta era nuestra condición. Estamos hablando de nuestra condición sin Dios, vendidos a una lengua, a un linaje, a un pueblo, a una nación. Y en el momento que la palabra de Dios toca con nosotros,
hay un proceso, hay una guerra. ¿Por qué? Y no estoy hablando de espiritualidad, hay una guerra en el sentido de que ¿quién toma el trono de nuestro corazón? Hay una lucha, hay una batalla constante, y esa no sé, hoy dije, sí, Señor, gracias, pero mañana voy a necesitar volver a reconfirmar ese sí, Señor, gracias, te entrego mi vida. Y pasado mañana voy a necesitar volver a reconfirmar el sí, Señor, aquí está mi corazón, mi ser. Amén. Lo que estamos viendo es nuestra condición que estaba en medio y que nos hacía, de alguna manera, la separación entre Dios y nosotros. Otra porción que también es importante que leamos con respecto a nuestra condición, que fue, porque ahora la gracia de Dios nos ha alcanzado, está en Colosenses capítulo 1. Acompáñeme, por favor. Colosenses capítulo 1 y el versículo 13 nos menciona este aspecto. Dice, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es un versículo contundente que tenemos en esta porción de la riqueza de las Escrituras. ¿Qué le parece si lo leemos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Interesante. Nos ha librado. No sé si a usted le gusta ver esas luchas libres cuando alguien agarra con una llave del cuello al otro y ya no se zafa. Es un ejemplo muy básico para mencionar algo de lo que nos tenía capturado, secuestrado, apartado, destituido, descoyuntado, incapacitados. Esto recalcando cuál era nuestra condición, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y cada uno de nosotros sabrá cuál ha sido el proceso para que nosotros, una vez que se abrió la puerta de la cárcel, una vez que el Señor le quebró la mano al que nos tenía ahí aprisionado, ¿a qué brazos corrimos? Si fuimos hacia Dios o si nos retornamos otra vez a esa potestad que nos vuelve a secuestrar cada día. Es importante hablar de nuestra condición y es maravilloso ese trasladar. La pregunta es, ¿por qué lo invaluable para algo que tiene valor? Al reino de su amado Hijo. Otro aspecto también que es importante, adelante, está en Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 al 19, nos habla de este aspecto en cómo estábamos nosotros, una condición totalmente contraria a Dios. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Palabras fuertes. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo está el entendimiento? Entenebrecido. Esa era nuestra condición. Y a mí lo que más me causa admiración es de que, aunque uno puede decir Dios o confesar a Dios, el entendimiento está entenebrecido. Y es algo que nos debería de poner a pensar, y más bien nos hace pensar cómo, aunque podíamos pronunciar a Dios, nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios, y aquí explica los aspectos, por la ignorancia que en ellos hay, no solamente ignorancia, por la dureza del corazón, los cuales, hasta ahí nada más, quiero leer esta porción al versículo 19, los cuales, después que perdieron
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Repita conmigo, esta era nuestra condición. Hicimos un repaso, este aspecto que de dónde veníamos, en dónde estábamos. Y a modo de reflexión y de despertar, para que ubiquemos que esto nos va a demandar un día a día en el Señor, como dice Pedro, si ignoramos estas cosas, si olvidamos estas cosas, si no las tenemos presentes, eso está en el vocabulario de los apóstoles, no ignoremos, no olvidemos, recordemos. Esto quiere decir, es todos los días, todos los días. Y Pablo dice, no sea que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, después de que pudimos salir de esta condición. Ahora repita conmigo, por favor, el actuar de Dios. En medio de esta situación que nosotros no había poder humano que pudiera hacer algo a nuestro favor, Dios envía lo invaluable, a su propio Hijo, en un actuar precioso hacia cada uno de nosotros. Cada vez que pienso en esto, yo recuerdo algo muy importante que oí y que me permitió, fue una palabra contundente que me ha marcado toda la vida. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por ti? Y fue una palabra que conduzco mi oración muchas noches. ¿Quién murió por ti? ¿Quién te trajo a Él? Entonces personas van, personas vienen, pero ¿quién murió por ti? Sí. Y que de alguna manera, si nosotros le pedimos a Dios la reflexión, el discernimiento, yo estoy seguro que nos va a permitir estar firmes en este aspecto. Y en paralelo, ¿de qué lo digo? Siendo adolescente de 15 años, su gracia me alcanza, me permite responder a Él y un día escuchar, ¿quién murió por ti? Me permitió pasar para mí las dificultades más fuertes. Ver a mis pastores, a mis primeros pastores caer, no solamente caer, dividirse el matrimonio, dividirse el ministerio, dividirse no solamente a los otros pastores que enviaron, también lo mismo. Y tú dices, ¿y qué adolescente de 15 años puede tener cierta capacidad? No, es la palabra de Dios en el corazón, alojada, y tú dices, esto me ayuda a entender quién murió por mí. El actuar de Dios, quiero leer Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8 dice de la siguiente manera, es una parábola que Jesús viene narrando parábolas y hay una apreciación muy fuerte porque hay discusión en que pareciera ser que Jesús está dando como que se está dando ciertos permisos que otros no se habían permitido en la cuestión de interactuar con publicanos, pecadores, con prostitutas, y de repente los religiosos comienzan a decir, te estás equivocando, pero Jesús en medio de todo esto, Él comienza a hablar parábolas que ayudan a identificar que Dios estará dispuesto para todos. Repita conmigo, Dios estará abierto para todos. En esta parábola se narra lo siguiente, Lucas capítulo 15, del versículo 8 al versículo 10, dice en forma de pregunta, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia
hasta encontrarla. Repiten conmigo, el actuar de Dios. De lo invaluable a algo que tiene valor. Y esta frase nosotros la hemos escuchado, es decir, a ti se te pierde un billete de 500 pesos y pudo haber caído en el lodo o en agua sucia. O una moneda de oro se te cae, no sé, en el polvo, en la tierra, en la basura, etc. Pero el hecho de que algo haya caído ahí en un ambiente inapropiado, el hecho de que algo haya caído ahí, no ha perdido su valor. Porque el que creó esa moneda sabe lo que vale esa moneda. Así Dios que nos creó y el que sabe para qué nos creó y con qué propósito nos creó, sabe que a pesar de que nosotros le dimos la espalda, Él no renuncia porque colocó en nosotros su valor, no nuestro valor, lo que Él dijo que valemos. Por eso ese Dios maravilloso y precioso les hace entender que a pesar de que pareciera que ven a Cristo como que muy libertino, como que muy liberal, acercándose a personas de dudosa procedencia, vemos que Jesús hace esta mención de la palabra diciendo que así nosotros tenemos un valor delante de Dios. La vida muchas veces se encarga de decirnos que no valemos nada. Canciones se encargan de decirnos que no valemos nada, películas se encargan de decirnos que no valemos nada, relaciones tóxicas se encargan de decirnos que no valemos nada, pero cuando nosotros, Dios por su gracia y amor nos permite oír que sí tenemos un valor según Él, entonces nuestro corazón puede ensancharse en Dios por su gracia y por su amor. Eso hizo nuestro Padre por cada uno de nosotros. Así como esa mujer que pidió un dracma. ¿Qué hizo primero? Enciende la luz. Yo digo estas palabras cada vez que tengo esta lectura de la luz en las Escrituras. A mí me genera dentro de mi ser un sacudimiento. ¿Por qué? Porque me hace recordar la condición en la que estábamos. En tinieblas, en oscuridad, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Y qué hace ese Dios que perdió, vamos a decirlo de esta manera, su moneda? Prende la luz. ¿Qué es que prenda la luz? Es todo lo que Él ha montado en decirnos por medio de hombres y por medio de lo que tenemos escrito y por medio de su Santo Espíritu. Eso es prender la luz. Y eso me hace recordar el Génesis de alguna manera. Entonces dijo Dios, sea la luz, cuando todo estaba desordenado y vacío, y fue la luz. Y ahí vemos esta maravillosa gracia de Dios de prendernos la luz. Porque nuestras vidas vuelven a orden cuando Dios nos prende la luz. Y esto es lo maravilloso. Dios nos prende la luz y entonces pareciera ser que las cosas comienzan, lo que estaba caótico ahora comienza a ordenarse. Y es la gracia de Dios. Es maravilloso. Hoy esta luz tiene un contrapeso porque pareciera que el propio mundo ha creado su propia luz, sus filosofías e ideologías que no necesitan, rechazan la gracia y la palabra de Dios. Y dicen que para ser buenas personas y tener buena conducta no necesitan a Dios. Y hay personas mejor conductualmente y moralmente que muchos de nosotros. Y entonces, entenebrecidos, cegados, Dios los entrega a sus concupiscencias y entonces están en un viaje sin retorno. A Dios gracias que nos prendió la luz y pudimos retornar a Él. Y esto no fue ni porque seamos buenos, ni porque seamos malos. Levanta tu mano. Repita conmigo. Esto no fue porque seamos buenos o porque seamos malos. Otra vez. Esto no fue porque seamos buenos o porque seamos malos. Entonces, ¿por qué fue? Porque valemos. No lo que yo valgo, lo que dice Dios que yo valgo. Dios nos rescata
Dios no rescata a personas por buenas o por malas, sino por el valor que Él mismo le concedió a esta creación. Entonces, nuestro valor está en que cada persona procede de Dios, pero no lo saben, no lo sabíamos, no lo sabemos, muchos no lo saben y se cierran. Solamente la luz de Dios nos retorna al entendimiento de lo invaluable. Solamente la luz de Dios. Yo le voy a decir algo con todo mi corazón en el Señor, porque creo que esto es lo que conduce hoy mi vida. Si Dios me abrió los ojos para poder oír su palabra y poder responder a su palabra, aproveche ese boleto, aproveche ese viaje. No se baje nunca, jamás, de ese tren que Dios ya te colocó ahí. No fue porque éramos buenos, no fue porque éramos malos. Por si alguien tiene alguna tortura de su pasado, no era porque eras malo. O porque se creía que era muy bueno, no era porque éramos buenos, sino traemos la cruz de Cristo abajo. Era porque para los ojos de Dios y por el propósito de Él, cada uno de nosotros tenemos un valor según Dios. Hebreos dice, ¿qué es el hombre? Para que lo visites y tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que te acuerdes de él. Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de favor y de misericordia. La segunda carta a los Corintios dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice de esta manera. Porque Dios, repita conmigo, Dios, diga mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, tómelo, por favor, tome esa posesión, tome esa identidad. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es Él que es el que resplandeció en nuestros corazones. Preciosa palabra. Es el que resplandeció. ¿Dónde resplandeció? En nuestros corazones. Levanta tus manos si eso ha sucedido en tu vida y en tu corazón. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento. ¿Para qué? Lo explica. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No me despierta a mí para mí, sino me despierta a mí para Él, para sintonizar con Él en el conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y si lo tenemos, y si esto ha acontecido, no se baje, por favor, jamás de esta realidad. Pase lo que pase, viva lo que viva, experimente lo que experimente, no se baje. No se baje, vuelva a doblar rodillas, vuelva a las Escrituras, vuelva a la comunión con su Espíritu, vuelva a la comunión con la iglesia, no se baje jamás, por favor, en el Señor, en esa fuerza que Él otorga, porque resplandeció en nuestros corazones. Cuando estábamos en una condición totalmente ajena a Él, Él hizo esto, sin que nosotros pagáramos algo. Porque Dios no hace acepción de personas. Los cristianos fundamentan su valor en su identidad como hijos de Dios. Dios dice que somos sus hijos. Los cristianos fundamentan su valor en su identidad como hijos de Dios. Fuimos creados a su imagen.
No fundamentamos nuestro valor en posesiones o estatus. Aquí no vale quién tiene carrera o no tiene carrera, quién tiene negocios o quién no tiene negocios. Todos valemos por igual ante los ojos de Dios. Y el que tiene la carrera, qué bueno. Y el que tiene el negocio, qué bueno. Y el que no lo tiene, que no se ponga triste. Tiene lo maravilloso que Dios le ama y ha dado lo invaluable para que él pueda vivir en la gracia de Dios, como hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios. Este valor es entendido como un regalo inmerecido, es decir, la gracia de Dios, sellado con el sacrificio de Cristo Jesús. Esto es lo que nos otorga, repita conmigo, propósito, dignidad, inalterables. Propósito, dignidad, inalterables. Póngase de pie en esta noche. Quiero leerles un pequeño fragmento. Hoy día múltiples estudios, fíjese, esto ya no es interno, es decir, los cristianos dicen, no, esto ya es externo. Múltiples estudios científicos y sociológicos demuestran de manera rigurosa que los cristianos, con una fe profunda, no una fe superficial, no, los cristianos con una fe profunda están reportando niveles significativamente altos de valor propio, estabilidad emocional y bienestar en comparación con la población general. Es decir, si te lo dice el pastor Pepito Cuevas, pues lo dudamos, ¿no? Pero hay estudios, vamos a decirle, demográficos, de gente que investiga a ver qué país es más feliz, qué país está más en depresión, qué países están suicidando más los jóvenes. Y se dan cuenta, aunque quizás les cueste ir registrarlo, pero aquellos que tienen una fe profunda en Dios experimentan es decir, valor propio, estabilidad emocional y bienestar en comparación con la población general. Y vamos a hablar los aspectos que no nos gustan hablar. ¿Qué pasa si el pastor hoy cae, hoy falla, hoy te agrede, hoy te ofende? ¿Qué pasa? Y Dios me perdona por hablar estas cosas, pero creo que son necesarias. ¿Qué pasa si mañana a mí se me muere un hijo? Mi hija, que son lo que más amo. ¿Qué pasa si mañana me diagnostican un tumor? ¿Qué pasa si mañana perdemos el empleo? ¿Qué pasa si mañana no hay el pan de cada día? Si mañana mis carros se descompusieron, si perdí la casa, si ya no me rentan más, si no encuentro dónde vivir, ¿qué va a pasar? Pedro, el apóstol, estaba escribiendo a estos cristianos en Asia Menor que estaban siendo perseguidos. Y por lo menos tú esperas, si estás siendo perseguido, corrido de tu lugar de nacimiento, y estás siendo echado fuera a patadas por un gobierno represor que no te deja tener y experimentar una fe en Dios, y todavía aparece un apóstol exhortando, edificando y consolando. Pedro, ¿no tienes otras palabras? Mejor levanta una cooperación ahí y mándanos ayuda. Y todavía Pedro se atreve a decir por el Espíritu Santo, quiero recordarles que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y su rescate no fue con un costal de oro, ni de plata, sino con la sangre de lo invaluable, porque ustedes valen. Ya sea en esta vida o en la venidera, consuelo habrá de parte de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por tu amor maravilloso. Tu amor es grande, Jesús.